reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Mis estimados hermanos, en esta mañana tengan buenos días. Esperamos que en esta lección número 45, que se titula La Segunda Venida de Cristo, basado en la carta que Pablo dirige a Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo del 1, verso del 3 al 12, y el capítulo número 2, versículos 1 al 17, en esta mañana traiga bendición a cada uno de nosotros, traiga esperanza también en esperar la segunda venida de Cristo, pero sobre todo que nos anime, que nos ayude y sobre todo que estemos velando, cuidando nuestra vida delante de Dios a fin de que podamos esperarle y estar listos para esa segunda venida. Quisiera que me acompañaran en esta mañana a poder orar. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor para que Él haga su divina voluntad en esta lección y que podamos salir edificados unos a otros. Acompáñenme en esta oración. Bendito Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque hoy es el día tuyo, el día dedicado a ti. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos, o en este tiempo en que podamos ver, nos acercamos para poder instruirnos, para poder edificarnos y para poder aprender, Señor, sobre tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guarde, nos guíe y nos acompañe en este proceso, Señor, de aprendizaje y que podamos poner también en práctica lo aprendido. Todo esto, Señor, también te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y también a la vez, Señor, durante este mes, aquellos cumpleañeros, aquellos hermanos, Señor, que
le has permitido pues llegar a un año más. Padre Santo, síguelos bendiciendo, síguelos cuidando, que tu gracia y tu bendición estén sobre ellos, para que a final de cuentas, tanto ellos como nosotros, Señor, podamos alegrarnos por la vida y podamos darte la honra y la gloria a ti. Te alabamos en esta mañana, Señor, que tu nombre sea exaltado y permítenos poder direccionarnos en este tiempo para poder edificarnos y poder alabar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, este tema es un muy importante y muy edificante también para nosotros. Pablo escribiendo nuevamente a la iglesia en Tesalónica, ya lo había hecho anteriormente con la primera carta. Algunos asuntos pues quedaron pendientes, otros está reafirmando su deseo de poder edificar esta iglesia. En esta segunda carta, Pablo manifiesta nuevamente dos intereses. El primero se manifiesta en el sentido de dar gracias a Dios por la vida de esta iglesia, que poco a poco va manteniendo su fe, poco a poco va manteniendo su armonía en Cristo y también está procurando ganar almas para él. Pero también la otra preocupación que Pablo y para la cual vuelve a escribir esta carta es porque se han estado escuchando rumores, malos entendidos o diferentes formas en que o enseñanzas de la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo nuevamente quiere recalcar este proceso y quiere hacerle saber a la iglesia que aunque sea o a pesar de los tiempos difíciles, Dios siempre ha mantenido el control de todo. En los tiempos que entonces en que vive la iglesia de Tesalónica junto a la iglesia contemporánea son muy parecidos a los que viven ambos. ¿Por qué? Porque hoy en día existe mucha confusión doctrinal y bastantes señales proféticas que anuncian la llegada de aquel que eh, o de aquel acontecimiento como es la segunda venida de Cristo, que sacudirá nuestra civilización y sobre todo, en algunos casos, dice la palabra del Señor, encontrará algunos esperándole, otros que se confiaron, otros que murieron o se adelantaron esperándole y otros que murieron o durmieron sin fe, sin recibir a Cristo Jesús. Entonces, algunas de las cuestiones que aparecen acá y quisiéramos comenzar la lectura de este libro, quisiera que me acompañaran diciendo a partir del versículo 1 de este capítulo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y en fe de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es de demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Por lo cual
Asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la lectura del capítulo número 1. Posteriormente vamos a leer el capítulo número 2. El versículo para memorizar está en el capítulo número 2, verso número 3. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Ese es el versículo, perdón, para memorizar en esta mañana. Hay 3 puntos que la lección nos sugiere y cada uno de los puntos pues también da unos incisos o subtemas de los cuales vamos a hablar en este día. Por lo tanto, el número 1 o el punto número 1 habla sobre que habrá un juicio de Dios. Eso lo acabamos de leer en el capítulo número 1 y Pablo, al hablar de este tema, pues resalta algunas de las cualidades de la iglesia de Tesalónica. Entre ellas podemos ver en el versículo número 3, 4 y 5 que dice de esta forma. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Esa va a ser una de las cualidades que Pablo en esta mañana va a resaltar. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, Pablo está refiriendo acá que una de las cualidades muy fuertes de la iglesia de Tesalónica es tener una fe, y esa fe va creciendo. Esa fe no se estanca y mucho menos mengua o mucho menos va disminuyendo. En este juicio de Dios, el cual habrá, Dios manifiesta acá que a pesar que la iglesia está siendo muy atribulada, a pesar que la iglesia está sufriendo persecución incluso, dice que da gracias a Dios y da gracias a Dios porque esta fe en la cual ellos han sido enseñados por los apóstoles, por las personas que en su momento evangelizaron y han escuchado alrededor de su iglesia, de su nación, de su ciudad, dice que esta fe va creciendo día a día. Mis hermanos, es una cualidad muy hermosa que nos pone en ejemplo en esta mañana, en el cual nos hace referencia de que nosotros, como iglesia, nosotros incluso como personas individuales, debemos de procurar tratar la manera de que nuestra fe, en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que se trate la manera de poner, interpretar, mantengamos nuestra fe. Pero también dice que aparte de la fe, el amor de todos y cada uno de ellos va en abundancia. Entonces, va en medio de tanta tribulación y de problemas. Su fe por una parte va creciendo y su amor, que puedo tal vez tratar de ponerlos juntos, tanto la fe como el amor va creciendo casi que a la par. Ninguno de los dos ha dejado de crecer. La fe y la esperanza en Jesucristo y el amor entre ellos mismos, entre cada uno de ellos y entre los demás. Es hermoso, mis hermanos, que estas cualidades que la iglesia manifiesta
deberíamos nosotros procurar verla y poderla poner también en nosotros en acción. Procurar cada día que la fe y el amor vayan creciendo, tanto para nosotros como para los demás, y sobre todo el amor hacia Dios. Y dice también Pablo en esta parte, que tanto que abunda entre nosotros, entre los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y hay otra cualidad que aquí expresa Pablo. Ya está poniendo primero la fe en Jesucristo, está poniendo el amor de Dios en los corazones y en la demostración a los demás, pero también dice que se gloría por la paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dios manifiesta entonces su poder, su amor, y está procurando y trabajando con esta iglesia. Los hermanos, sin duda, pues han de sentirse muy alentados, escuchando las palabras de Pablo, escuchando cuando Pablo escribe y también está recibiendo noticias desde donde está escribiendo, que es la cárcel. Pero aún el preso se siente feliz, se siente dichoso, se gloria, se manifiesta su alegría escribiendo esto. Dice, hermanos, qué alegre estar yo acá adentro, pero sabiendo que ustedes también están siendo atribulados, pero que su fe no mengua, pero que su amor también se manifiesta, y sobre todo que su paciencia y su fe, a pesar que todos los problemas vengan muy encima, ustedes la mantienen. Y es más, tratan la manera de superarlo. Y es más, su fe en Jesucristo va creciendo. Estas son las cualidades que en esta mañana el apóstol Pablo nos está diciendo. La fe crece, dice la lección, y se fortalece en la medida en que los creyentes se nutren del conocimiento de la palabra del Señor. Y la práctica de ello, que va a ser para el creyente un estilo de vida que se cultiva en el amor cristiano, en la comunidad, en la iglesia, en la fe, en la zona, se manifiesta el amor cristiano. Pablo dice acá que esta fue una de las mejores o suprema razón por la que se sintió tan agradecido por Dios, aún en las peores condiciones, así como por su genuino amor para con el prójimo, libre de sentimentalismo, como elementos esenciales de la nueva vida en Cristo Jesús. Esta era una de las cualidades que la iglesia manifestaba. Pero también dice el versículo número 5, el capítulo número 1, verso del 5 al 12, de esta forma. Pues esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. El justo juicio de Dios hace ver que el propósito de la tribulación para el pueblo de Dios, si bien es cierto, Dios está tratando a la iglesia responde con esa fe,
Pero en cierta manera, muchos han de pensar, y muchos de repente se pudieron haber sentido desanimados, de que no había ni una reacción o consecuencia para aquellos que les estaban atribulando. Pablo en esta carta alienta a la iglesia y dice que el justo juicio de Dios recae primero sobre aquellos que atribulan a la iglesia. La misma paga Dios va a dar para aquellos que lo hacen. Que la iglesia que ha sido o que está siendo atribulado, Dios dará reposo, y eso lo hará cuando se manifieste el Señor Jesús. Es decir, cuando venga con los ángeles en el cielo, y cada uno recibirá su retribución. Aquellos que atribularon van a ser ahora atribulados. Y aquellos que estaban recibiendo la tribulación, como la iglesia, ellos van a recibir el reposo del Señor. Este es el juicio justo de Dios para el acontecer de la humanidad, para el acontecer de Dios. Entonces, debemos de mantenernos en fe y que la fe vaya creciendo. Debemos manifestar ese amor hacia Dios, hacia nosotros y hacia el prójimo. Tener tranquilidad en medio de la tribulación, sabiendo, como dice este inciso B, que aquellos que tampoco han escuchado, o en este caso decir, no han respondido al anuncio del Evangelio de Dios, pues también sufrirán las consecuencias. Lo que motiva también esto es de hacer saber a los demás, de manifestar y seguir dándole a los demás el Evangelio de Cristo. No desmayemos, porque aunque cerraran mucho sus ojos, aunque cerraran sus oídos, aunque no quieran obedecer, por lo menos nosotros, dice Ezequiel, libraremos nuestra alma de la condenación, o libraremos nuestra alma de ser señalados de una sangre inocente. Pero pobre de aquellos que no han recibido, o a pesar que se les habla, que están rehusando constantemente a Dios. Porque cuando venga el Señor, dice que va a dar también retribución como en llama a aquellos que no quisieron conocerle. El reposo entonces concedido al pueblo. La llama de fuego para los que no conocen a Dios. Y al final de cuentas, también la palabra del Señor nos dice en el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado. Cuando habla para cuando venga en aquel día, no está poniendo fecha, no está poniendo un horario, no está poniendo un acercamiento, pero Dios lo que sí es cierto es que va a regresar. De repente nos ha entrado como el deseo de conocer, de saber cuándo, de reconocer los tiempos, pero mis hermanos, como la iglesia lo ha demostrado y lo ha enseñado, es posible que venga ahorita, es posible que venga mañana, o mientras estemos dormidos, o mientras estamos haciendo algo. Pero sobre todo la iglesia tiene que estar preparada, como aquellas 5 vírgenes que menciona Mateo, que al escuchar la voz del amado estaban preparadas. Por lo tanto, tomaron su aceite y salieron al encuentro de su amado. No sabemos cuándo. Las vírgenes no sabían cuándo, pero lo que sí era la recomendación es que deberían de estar preparadas. Deberían de haber estado siempre en constante alertivo o velando por ese acontecimiento. Y no fueron como las otras, que se confiaron y que pensaron que en algún momento determinado se les iba a ayudar. La iglesia lo que necesita es no estar discutiendo o verificando o velando cuándo va a ser, cuándo no va a ser, poner fechas, no.
La iglesia debe procurar, uno, tratar de vivir una vida de santidad que le agrada a Dios. Y dos, tratar de ganar o alcanzar a aquellos o evangelizar constantemente para que Dios tenga compasión y que el hombre que no ha recibido a Cristo pueda responderle y pueda ser salvo también. No nos interesa cuándo, solo nos interesa que estemos preparados para ese acontecimiento. Y cuando entonces Pablo desarrolla esto, también hace una oración por la iglesia. Versículo número 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Por la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesucristo. Una oración que Pablo, el apóstol, hace hasta esta iglesia. Una oración para que se mantengan como dignos cuando Dios venga a través de la manifestación de Jesucristo, los encuentre como dignos de su llamado, para que Dios los tenga presentes y que cuando sea el momento de retirarse junto con Jesús, todos sean llamados dignos para estar en la presencia de Dios. Qué hermoso entonces que Pablo haga esta oración. Qué hermoso que Dios tenga a bien podernos dar esta esperanza a nosotros y que nosotros mantengamos las cualidades que hemos descrito acá para que también nosotros podamos ser llamados dignos del llamamiento cuando venga Jesucristo y podamos irnos con él. El número 2 o el punto número 2 que esta lección nos da es el advenimiento también de la apostasía. La apostasía se trata, hermanos, de aquellos que en su momento se acercaron a Jesucristo, vieron cómo era el caminar en él y en un momento determinado apostaron, es decir, se regresaron a la vida pasada e incluso negaron que conocían a Dios. No muchas veces por sus palabras, pero sí con sus actos, con sus hechos. La apostasía entonces es aquel que conoció de Cristo y apostó por regresar atrás sin darse cuenta lo que perdió. Dice entonces el capítulo número 2 y comienza diciendo el versículo número 1 y 2, según este inciso, firmeza ante las voces de falsa alarma acerca de la segunda venida de Cristo. Dice este versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otra vez, la preocupación de Pablo en el contexto, en el entorno, es que había demasiada información, había muchas doctrinas, había muchas falsedades en las cuales la iglesia estaba siendo atacada. Entonces, por eso Pablo dice, no se deje mover tan fácilmente. Otra de las frases que utiliza Pablo para ese sentido es, no sean como el tamo que el viento va arrastrando. No sean como esas corrientes que de repente vienen y ahora los ponen a pensar de una forma, pero de repente aparece otra y nos ponen a pensar de otra y aparece una tercera y ahora estamos divididos en tantos
en tantos pensamientos que ahora ya no sabemos a quién creer, si al primero, al segundo o al tercero. Pablo dice, ustedes saben de que Jesucristo va a venir, que nos vamos a reunir con Él. Por eso ruega a ellos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Otra vez, no nos pongamos a pensar, a averiguar o a tribular cuándo va a venir en el 2022, 2023, 2021. O sea, no es eso lo que Dios quiere. Que nos estemos atribulando si ya va a venir, qué va a pasar cuando venga, sino mantengamos nuestro pensamiento de vivir una vida de santidad. Una vida que cuando menos espere, como dice también la frase de Pablo y de Mateo, porque vendrá como ladrón, cuando nadie lo espera, de repente aparecerá y junto con él sus ángeles y los que le estén esperando en ese momento, si están vivos, se irán con él. Y aquellos que fallecieron o murieron o están descansando en la esperanza de que él va a venir, serán despiertos. Se oirá la voz y ellos también se levantarán a recibir a su amado. Eso no debemos de perder. Eso no debemos de quitarnos en nuestra mente, sino que Jesucristo está a las puertas. ¿Va a venir? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Y es posible que Dios me dé el don de sabiduría y pueda entender realmente cuándo va a venir. Pero yo creo que eso no lo especial o lo esencial. Lo esencial es que estemos preparados para cuando Él venga. Por eso no nos movamos fácilmente de lo que debemos de hacer, vivir una vida de santidad. Y por eso no debemos de turbarnos ni de espíritu, dice, ni por la palabra o por las cartas que alguien pueda estar diciendo, va a venir en tal fecha. Prepárense porque ya está cerca y prepárense porque en tal fecha va a venir. No, usted y yo vivamos en una vida de santidad. Dice el versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el inciso B, la manifestación de la apostasía y el hombre de pecado. Ese es el advenimiento para la segunda venida de Cristo. Tiene que haber que el hombre y la mujer, en este caso la iglesia, mantenga su fe firme en Jesucristo y su convicción de vida y santidad en Él. Pero también tiene que estar pendiente o alerta o con los ojos espirituales abiertos para que cuando se manifieste aquellas personas que un momento dijeron que sí al Señor, pero con sus acciones lo negaron, entonces esta parte también debemos de tener mucho cuidado. Porque dice que no vendrá sin que venga la apostasía. Muchos hoy en día de la iglesia apostataron, se retiraron, se retrayeron, regresaron a su vida pasada y mucho más se sufrió la iglesia en Jesucristo de todas las denominaciones con la famosa pandemia a partir del año pasado. Muchos que en apariencia decían caminar bien, muchos que el haber hecho los servicios presenciales y haberlos quitado de un solo, pues decidieron regresar al mundo. Decidieron apostatar de su fe, decidieron regresar y no seguir los pasos del maestro. Lo bueno con algunos casos que solo se cambiaron de iglesia, bueno, está bien y van a seguir prosperando y Dios así lo quiera. Pero ¿qué hay de aquellos que ya no volvieron a pisar una iglesia y volvieron a su vida pasada? Aquellos que ya decidieron no regresar y manifestar el hombre de pecado. Por eso también es necesario, dice la palabra del Señor, siempre en el versículo 3 y en el inciso C que tenemos acá, que tiene que aparecer el anticristo. Aquello que Juan
Pero aquí que en el libro de Juan, Dios habló a través de Jesucristo y dijo, no les crean. Cuando digan que aquí está, que allá está y que hace milagros, tengan cuidado, porque incluso esto puede engañar, incluso aún a los escogidos. Mantengámonos en oración, mantengámonos en fe en Jesucristo y que Él nos diga realmente o que manifieste en nuestro espíritu ese momento glorioso de su segunda venida. Y inciso D, tendrá lugar la plena manifestación del hombre inicuo. Versículo número 8, capítulo número 2, verso del 8 al 12, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, o por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se cumpla o que se complacieron en la injusticia. Entonces, la plena manifestación de este hombre inicuo, la plena manifestación de todo el engaño que por obra de Satanás como padre de mentira ha de traer al mundo. Y aquellos que su fe no esté creciendo en Jesús, aquellos que su fe no esté creciendo en la lectura y devoción diaria y en sus oraciones, pueden caer en retroceder de su fe, en creer en mentiras y van a obtener el juicio o el justo juicio de Dios. Entonces Dios nos manifiesta unos, digámoslo, o lo puedo decir así, perdón si no es la palabra correcta, nos da unos tips para que también pongamos atención en estas manifestaciones de la apostasía del hombre inicuo y sobre todo de tantas mentiras que a la iglesia pueden venir, que van a agobiar y que pueden entrar. Y si la iglesia no está preparada, va a creer tantas mentiras que cuando venga Jesucristo no esté preparada para recibirle. Por lo tanto, Pablo escribe un tercer punto a desarrollar en ese tema y es el destino de los que se mantienen firmes y retienen la santa doctrina o la sana doctrina. El versículo número 13 del capítulo número 2 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, otra vez a la iglesia de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios entonces escoge para salvación a toda persona. El plan de Dios es que, como dice, que nadie perezca. Por eso Dios ha retenido esta parte, esta lección, la segunda venida de Jesucristo. Dios ha retenido esa segunda venida. Aún no le da luz verde a Jesús para que venga, porque está reteniendo su venida, no porque quiere alargar más el asunto, no, sino por paciencia, por amor a aquellos que no han escuchado el evangelio y que aquellos que aún así escuchándolo no quieren arrepentirse. Dios les está teniendo paciencia, les está aguardando, les está esperando, porque Dios no quiere que nadie perezca, como dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos la oportunidad, usted y yo, de poder acercarnos, de poder mandar un mensaje, de poder hacer una llamada
o ver de lejos a alguien. Y si tenemos esa oportunidad, esta persona no conoce de Cristo, hermano y hermana, no perdamos más tiempo. Anunciémosles el evangelio. Como decíamos, pues hemos escuchado varias veces. Es necesario evangelizar, es necesario poderle transmitir a ellos el amor de Cristo, es necesario modelar una vida de santidad, es necesario ya no perder el tiempo y evangelizarlos. Y solo cuando se nos dé la oportunidad de hablar, hablemos. De lo contrario, con nuestro ejemplo, demos ese testimonio. Pero es necesario, hermanos, que lo hagamos. La gente se está muriendo. Jesucristo está esperando porque nosotros cumplamos nuestra misión como iglesia, de evangelizarlos, de que escuchen la verdad de Cristo y que sean ellos los que respondan a ese llamado. Inciso B. El destino, entonces, para los escogidos en la salvación es que nos mantengamos en fe y retengamos la sana doctrina, también para alcanzar la gloria de Jesucristo. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la iglesia espera. Esto es lo que usted y yo debemos de esperar. Alcanzar esa meta que Jesús tiene en nosotros, que es su manifestación, su llamado y que vivamos en su gloria. Mis hermanos, debemos de alegrarnos y tener esperanza en eso. Debemos poner nuestros ojos y nuestra vista en esto, para que nada ni nadie nos venga a engañar y que vivamos una vida de santidad, porque fuimos escogidos según su voluntad, primero para vivir una vida de santidad, para ser salvos y sobre todo para vivir con Él en su gloria. Amén. Y Pablo casi concluye este capítulo dando una exhortación pastoral. Dice el versículo número 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa es una exhortación. Recuerden, haciendo un resumen, la iglesia tiene una fe que va creciendo. La iglesia tiene un amor que manifiesta el amor hacia Dios, hacia Él y hacia los demás. La iglesia está sabida que los están atribulando, pero la esperanza tiene que recaer en la que Jesucristo, cuando venga, pagará a cada quien según sus hechos. Aquellos que estuvieron atribulando a alguien, a ellos ahora los van a atribular. Y aquellos que fueron atribulados, Dios les dará esa paz, ese reposo. Pero también viene el juicio de Dios y le recompensará. Pero también, a pesar de que el hombre se manifieste de mentira y el hombre de inicuo, debemos pensar y reconocer que Jesucristo viene para recompensar a aquellos que se mantuvieron firmes en su promesa, en su fe, porque la voluntad de Dios fue nuestra salvación, nuestra santificación. Alcanzamos la gloria en Cristo cuando venga por segunda vez y nos vayamos con Él. Por lo tanto, Pablo termina diciendo, los exhortos para que tengan firmeza de pensamiento, firmeza en fe, firmeza en amor. Mantengan esa firmeza y retengan la doctrina que ha sido enseñada por los pastores, por los líderes y sobre todo aquellas que ustedes pueden leer en su Biblia. Manténganse en esa doctrina, ya sea por palabra cuando escuchen las prédicas o ya sea por la lectura de las palabras o de las cartas que están escritas en la bendita palabra del Señor. Por lo tanto, Pablo termina el pasaje de esta forma. Versículo número 16 y 17. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro Señor, el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna
y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones. Amén. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo teniendo en fe esto, porque sabe que fuimos escogidos, porque sabe que fuimos alcanzados para glorificar a Dios y sobre todo utiliza su forma pastoral de exhortar a la iglesia. Exhorta a los creyentes en Tesalónica y nos exhorta a nosotros los creyentes contemporáneos a conservar nuestra firmeza espiritual, a retener la sana doctrina que hemos aprendido, a seguir creciendo en la fe y en el amor hacia los demás, hacia nosotros y hacia Dios sobre todo, a no dejarnos engañar ni ser olvidadizos de la palabra del Señor, sino hacedores, como dice también la misma palabra de Dios. No ser ignorantes o incrédulos en cuanto a reconocer y saber que Jesús vendrá por segunda vez, sino seguros de que eso va a pasar. Porque Dios nos amó. Amén. Eso debemos de glorificar siempre y estar agradecidos. Porque nos amó y como dice la palabra, con amor eterno nos ha amado. También Él nos escogió para ser santos. Nos redimió y nos glorificó. Por lo tanto, extiende esa palabra o esta palabra pastoral para que la exhortación en el Espíritu sea siempre buena para nosotros. Estamos atribulados, pero dice, pero nunca derrotados. En tribulación en todo sentido, pero si mantenemos nuestra fe en Dios, en Jesucristo, y que por la obra del Espíritu Santo nos sigamos manteniendo en fe, Dios hará y recompensará a cada uno según lo que corresponde. Esta es la prueba de fe. Dios quiere que cuando salgamos de esta prueba, que estemos más pulidos, como dice su palabra, incluso más que el oro sea nuestra fe preciosa en él. Mis hermanos, es muy bonita esta lección. Jesús nos invita en esta mañana a que mantengamos la fe en él. Gloria sea su nombre. Si usted, hermano y hermana, ha tratado a la manera o ha escuchado o incluso ha abrigado en su corazón el desánimo porque ya muchos se han retirado por alguna u otra circunstancia o ha escuchado un montón de cosas afuera, manténganse en su fe, en su doctrina y en la lectura de la palabra del Señor. Jesucristo viene, eso es verdad. Jesucristo viene por una iglesia que le esté esperando y lo bueno será que lo más pronto posible podamos agregar a aquellos que no conocen de Cristo. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad. Hablemosles a los demás. Que Jesucristo haga su trabajo en cada uno de ellos. Pero que nosotros tengamos el deseo, por amor a los demás y por Dios, a poderles evangelizar. Y solo cuando sea necesario, poderles hablar también. Acompáñenme en esta oración y vamos a terminar en esta mañana. Este tiempo, Señor Jesús, ha sido muy glorioso y muy edificante. Gracias, Señor, por tu mensaje en esta mañana, para este tiempo en el cual nos podemos conectar y ver el mismo. Sobre todo, recordar que tú vienes, que tú regresas y que quieres que cada uno de nosotros, ya sea que estemos vivos, como decía la primera carta de Tesalonicenses, o ya sea que hayamos muerto, que abriguemos en nuestro corazón esa esperanza y que vivamos confiados y que vivamos en santidad esperándote continuamente, esperando, Señor, tu regreso. Que yo esté preparado, que la iglesia esté preparada como las 5 vírgenes sensatas, que cuando a lo lejos, a la medianoche, escuchó que venía su Señor o su amado, se levantaron, esperaron y entraron a las bodas del Cordero. Señor, así queremos ser, esa esperanza en ti.
Te amamos y te bendecimos. Y te amamos porque, como dice la palabra y lo hemos experimentado, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias por tu plan de salvación. Y gracias también por tu plan de santidad mientras tú regresas por segunda vez. Te alabamos a ti, damos la honra y la gloria. Bendice a los hermanos y a las hermanas y danos el amor hacia los demás para poder salir a evangelizar y ganar más personas para tu reino y que también ellos puedan tener esta gloriosa esperanza en ti. Todo esto, Señor, lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén.